El estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, forma parte de los escritos de Jacques Lacan. Lo encontramos en el tomo 1 de los escritos, ¿sí? Ya sabemos que tenemos dos tomos. Es un texto temprano de Lacan, algunos lo consideran como el ingreso de Lacan eh, al psicoanálisis. Él venía de la psiquiatría, ¿no? Y es un texto que originalmente fue parte de una presentación de él en un congreso internacional de psicoanálisis en Suiza. Y es temprano porque estamos 20 años antes de lo que es el seminario 11, que es lo que estamos trabajando, que es cuando él empieza con ya, digamos, su trabajo individual, autónomo, ¿sí? Por fuera de la escuela psicoanalítica. Acá estaría entrando y nosotros vemos en el seminario 11 cómo sale. Generalmente uno conoce este texto como en su versión de título abreviada, que es el Estadio al Espejo, pero acá a mí me parece que es importante, como siempre lo digo, eh, eh, pensar en los títulos, porque acá el título está diciendo que esta metáfora, porque pensar a un bebé, a un infant, como dice él, que es un niño que todavía no está eh, con una palabra propia, está en el mundo del lenguaje, pero no es un lenguaje propio, es un lenguaje que lo precede y en donde está en un momento de total dependencia con el otro, sus otros con mayúscula. Y esta metáfora la usa para pensar la formación de la función del yo. Acá habría que hacer alguna aclaración. Cuando ustedes ven ahí el yo, está el je francés entre paréntesis y en realidad lo que tendría que decir ahí es el moi. Esto ya lo habíamos hablado en francés, el je y el moi, si bien para nosotros en español se traduce como el moi es lo que va a representar el narcisismo para Freud, es ese que no necesita, digamos, un verbo, una acción, con decir moi solamente sería como una identidad, estaría consolidado y el je necesita de un verbo, es el inicio de una oración. ¿Sí? Esto es en francés, parte, digamos, de la gramática y de la semántica francesa. Pero para la teoría lacaniana, el moi, él lo va a usar entonces como ese yo consciente, consolidado. Acá tempranamente habla de un sistema de percepción conciencia, que es el modo que tiene, ¿no? Que tenemos todas las personas de comunicarnos con el mundo externo e interno, que acá lo van a ver ustedes en alemán, ¿no? El Ungel y el Ingel. Eh, del je, que es el sujeto. Cuando hablamos de sujeto, es una S barrada, o sea, una barra ¿no? que la atraviesa, y ese es el sujeto del inconsciente, que es el que trabajamos en psicoanálisis y es el que intenta todo el tiempo Lacan rescatar y poner en el centro. Bueno, dicho esto, él parte eh, de algunos trabajos que no son propios, habla de Baldwin, de Kohler, son psicólogos que han trabajado en psicología comparada. En esta psicología comparada lo que va a decir entonces es comparar al hombre con un primate, con un chimpancé, creo que sí, con un chimpancé. Y dice, aun cuando el chimpancé lo supera al niño, hablamos de un niño, vamos a ponerlo aproximadamente hasta los 18 meses, generalmente se trabaja este periodo, ¿no? Entre los 6 meses y 18 meses. Cuando lo supera dicen inteligencia instrumental, no es capaz de reconocerse en el espejo. Hoy por hoy diríamos que ya está probado que hay algunas especies, algunos animales que se reconocen en el espejo. Pero más allá de esto, lo que él va a decir es que hay una inteligencia diferente propia del humano que los animales no tienen, que es primero la base de lo imaginario, o sea, se reconoce en el espejo y podríamos decir, bueno, algunos animales también se reconocen en el espejo.
Pero ¿qué pasa con eso? Dice, toma esa imagen que no le es propia, sino que se la devuelve otro. Dice, ¿por qué el bebé se reconoce en el espejo? Dice, porque hay un otro que lo sostiene entre sus brazos y le dice, vos sos este. Cosa que en los animales esa función ortopédica que viene de un otro está anulada, no aparece, digamos, ¿no? Como tal. Entonces, él lo que va a decir es que esa ortopedia, que es imaginaria al inicio, porque el niño todavía no puede hablar, pero hay un otro que le presta ese, tú eres ese que está ahí, dice, le permite, dice esta doble función, introducirse en el mundo imaginario porque capta su imagen y él ahí se reconoce en los ojos del otro, y además, dice, tiene un sello desde lo simbólico. ¿Por qué es prematura? Dice, porque el niño, dice, todavía no está en condiciones de reconocerse, ¿no? Pero esa prematurez le juega a favor y en contra, y ahora vamos a ver cómo. Vamos ahora a lo que sería la segunda parte del título, ¿no? Formador del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Toda esta primera parte nosotros podemos observarla, podemos describirla, pero siempre Lacan está pensando esto como en la clínica se hace presente y cómo le sirve a él y al psicoanálisis en general, pensando que el psicoanálisis es lo que hace un psicoanalista, cómo esto puede tener, digamos, utilidad en la intervención en la clínica, sobre todo para los padecimientos. Ahí él va a nombrar modos en que aparece sintomáticamente, dice, ¿no? Bueno, esto se nos presenta por las formaciones del yo. ¿Cuáles son esas formaciones del yo? Él ahí va a nombrar tanto de la neurosis como de la psicosis. Eso lo van a ver ustedes más adelante, el año que viene, en psicopatología. No me voy a meter con psicosis, pero sí, esta palabra que usa él, esa exoscopía, ¿no? Que sería cómo observar a ese cuerpo fragmentado que nosotros suponemos, ¿sí? Que está en el inicio, no desde lo biológico. De lo biológico hay certeza respecto a eso por lo que dijimos, la falta de madurez del sistema nervioso, eso está más que estudiado desde la biología, pero sí, como decimos, que en el psiquismo, ¿sí? Está ese desorden que hay que ordenar. Ordenar, y también hay que decirlo, entre comillas, porque ese nuevo orden nunca va a estar, ¿sí? Hay como una ilusión de que algo sea armonioso. Cualquiera de nosotros podemos saber en nuestra vida que frente a un momento de angustia, frente a una enfermedad, frente a un duelo, una pérdida, algo de todo eso que nosotros pensábamos ordenado, íntegro, se vuelve a desintegrar. Y ahí aparece la vivencia de este cuerpo fragmentado temprano. Por eso dice que es un drama, ¿no? Ahora vamos a retomar igual el concepto de drama, pero sí me interesaba describir esto, ¿no? ¿Cómo aparece ese cuerpo entonces fragmentado en esa ilusión, ¿sí? de identidad, de un todo y de una gestalt? En los sueños, ¿sí? Aparece una discordancia del cuerpo en los sueños. Podemos pensar, por ejemplo, un cuerpo que vuela. En la histeria, los recortes caprichosos, ¿sí? Que tiene el cuerpo, que no tienen que ver con la anatomía. Hemos visto algunos casos el año pasado, el caso de Dora o el caso de Isabel von R., ¿no? Que aparecen con sintomatología y que no obedecen, por ejemplo, a los que son cuestiones orgánicas. Por eso, ¿no? Se las llama conversiones. Es caprichoso para la medicina, pero no es caprichoso para el decir del sujeto, ¿no? Por ejemplo, alguien puede tener un dolor en la cara y dice como si me hubiesen abofeteado, y le hacen, no sé, tomografías y el nervio facial aparece sin ninguna complicación y no aparece una infección ni nada. Y bueno, nada. Sí aparece que a partir de un cachetazo ha quedado adormecida la zona, ¿no? De ahí hay muchas conversiones histéricas que se pueden escuchar y se siguen escuchando en la clínica. De lo más común, por ejemplo, voy a un examen, el dolor de panza, en donde uno ya después sabe que ese dolor de panza que uno tiene no tiene que ver con algo que comió, porque termina el examen y desaparece el dolor de panza. Pero para alguien que está, digamos, inadvertido, podría pensar que es de origen orgánico. Y ahí lo que aparece entonces es esto.
la eficacia simbólica, la exigencia, el examen, los nervios hacen que muerdan el órgano y ahí aparece sí, este cuerpo fragmentado. Después veremos por qué es ese órgano y no otro, pero bueno, eso ya depende de la historia particular de cada uno. En esto él lo muestra en algunas referencias. A mí me parece que, qué sé yo, la más llamativa o la más curiosa es la que hizo Charlotte Buehler. Viendo a los niños pequeños, habla del transitivismo. Dice, esto cualquiera que observe o tenga en su casa niños pequeños puede ver, o en el jardín sobre todo, ¿no? Esto se nota que si le pegan a un chico y ese chico llora, los otros lloran también. Y preguntados por qué lloran, asumen que a él le han pegado y no al otro, ¿sí? Esa suerte de transitivismo es que está tomado de las matemáticas, ¿no? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces ahí, digamos, hay una confusión en relación a los pares. Esto se puede ver también, por ejemplo, esta indiferenciación, digamos, con el otro y donde aparece entonces ese cuerpo fragmentado y ese cuerpo, ¿sí? que hace una linealidad o que hace una solución continua con el otro, una guía continua con el otro, por ejemplo, no sé, en dos amigas, ¿no? Una llora por no sé, un desengaño amoroso, por lo que sea, y la otra llora por eso también, ¿no es cierto? Ahí unida, ¿sí? En eso, en donde si a ella la lastimaron, entonces la amiga siente que ella también fue lastimada. Bien, ahí vemos entonces esta identidad enajenada, dice él, ¿no? Algo que nosotros suponemos como propio, pero que en realidad lo toma él como de la psicosis. Dice, es paranoico. ¿Qué quiere decir que es paranoico? ¿Sí? Que el otro, el de afuera, el que me mira, el que me habla, el que llora, tiene que ver íntimamente conmigo. Estas son situaciones, digamos, más neuróticas, pero en la psicosis nosotros las vemos exacerbadas, lo mismo que la fragmentación corporal. La psicosis retorna vía delirio o vía alucinación. Alguien puede pensar, por ejemplo, que le falta una parte del cuerpo, los fenómenos del doble que se ven en alguna psicosis, bueno, la paranoia respecto a que, por ejemplo, alguien lo persigue, alguien habla de él, escuchan voces, ¿sí? Esos fragmentos del cuerpo me vienen, ¿sí? Desde afuera, me retornan desde afuera, pero son del propio cuerpo. En la neurosis esto aparece atenuado, por decirlo de alguna manera, porque no quiere decir que no sea doloroso. Así que bueno, son fenómenos diferentes que nos van a dar cuenta de cómo es este salto y cómo es este drama, tanto en la neurosis como en la psicosis. Esta imagen, que es una primera imagen en donde él ahí dice que hay, ¿no? una mímica iluminante, ¿no? como un descubrimiento, como algo maravilloso, algo fantástico que ocurre a partir de ahí. Forma una matriz simbólica. Cuando hablamos de matriz hablamos de un molde. Dice, bueno, ese es el molde, ¿no? de el Ideal Ich. Ahí lo dice en alemán, que es lo que usa, ¿no? Freud para pensar en introducción del narcisismo, ¿no? El Ich, que es, y en sus diferentes versiones, el yo ideal, el ideal del yo y cómo después de ahí se va desdoblando. Ahora bien, ese yo que se forma, tal como lo dice Freud, es un precipitado de que él dice de una imagen primordial, una primera, dice que es una pregnación, que use la palabra imago y no imagen, es importante porque las imagos tienen, además de la imagen, una energía libidinal, ¿no? Tienen un sentido, un afecto y un efecto. Y eso impacta también en el inconsciente, ¿no? Sabemos que no es sin efecto, no es sin afecto, ¿no? No es una imagen cualquiera, sino que es una imagen, ¿no? que va a producir ahí esta primera matriz, como dice él, matriz simbólica. ¿Cuál es ese primer momento? Una identificación. La definición de identificación para Freud es, dice, el primer acto de amor, es tomar un rasgo, ¿sí? del otro, a veces en las identificaciones primarias dice tomar una parte, ¿sí? del otro y hacerla propia. A esto le voy a decir que tiene las reglas, digamos, o tiene la textura, o tiene los marcos propios o las leyes de la Gestalt, ¿sí? Esta
posibilidad, ustedes lo vieron esto cuando vieron la escuela de la Gestalt, ¿no? Y todo lo que la imagen implica. Ese todo que es más de la suma de las partes, esta producción de totalidad, de cierre. El yo tiene esa trampa, ¿no? Como de cierre, uno podría decir, que ahí se empieza a construir el cuerpo, se empiezan a construir las funciones, los límites, aparece el mundo externo, el mundo interno, ¿no? Cuando uno habla, ahí creo que él nombra como algunos ejemplos, ¿no? Que cuando uno habla de uno mismo, de su yo, uno lo empieza, ¿no? A describir fragmentadamente. Si a alguien uno le pregunta, bueno, ¿quién sos vos? Uno se podría definir, por ejemplo, describiéndose físicamente, o dónde vive, o de qué país viene, o qué cosas hace, ¿no? Esta suerte de identificaciones que me ocupan en un lugar, pero siempre es fraccionado. Pero me dan, ¿no? Y nos dan a cada uno de nosotros la ilusión de totalidad, de que somos uno. Eso remite también a lo biológico. Fíjense que estamos en lo imaginario, ¿no? En el cuerpo como órgano, pero también en el mundo simbólico y cultural. Esto remite a lo orgánico, ¿por qué? Porque él dice, en esta prematuración, ¿no? Que hay tempranamente, el cuerpo aparece como un cuerpo disgregado, un cuerpo fragmentado. El niño entiende su cuerpo como por partes. Y uno podría decir ni siquiera como por partes que le son propias, sino que toma prestado el cuerpo de la madre y los objetos, ¿sí? En esos gestos tempranos nosotros vemos a los niños, por ejemplo, cuando toman la teta o toman el biberón, tomando el pelo de la madre, o bueno, el que le den, no importa, de su mano, la oreja, ¿sí? Como hay como una falta de límite o de umbral y una continuidad del propio cuerpo con el cuerpo del otro. Además de la percepción de un cuerpo totalmente fragmentado que todavía no tiene un orden, ¿sí? Ese orden lo da el otro, con los cuidados, con la atención, con la protección. Bueno, por ejemplo, un niño pequeño cuando llora uno le pregunta, ¿no? ¿Dónde le duele? Y no puede situar dónde, ¿no? Como que todo el cuerpo fuese uno respecto al dolor. Después en la adultez y por el paso de la cultura, cada uno puede situar alguna parte del cuerpo y aún así ni siquiera. Él ahí da como el ejemplo, digo, ni siquiera en algunos momentos, ¿no? Él ahí da como ejemplo la angustia, que la angustia nos remite a lo más primitivo de cada uno. Dice, y esa angustia generalmente invade todo el cuerpo, ¿no? Y no se puede focalizar. Focalizamos el cuerpo, esto es bien freudiano también, por ejemplo, cuando gozamos de una parte del cuerpo o cuando sufrimos de esa parte del cuerpo. Si no, eso quedaría, ¿no? Ese primer rasgo de incoordinación, de desorden, queda totalmente subsumido por un orden imaginario que daría la cultura. Y vivimos un cuerpo como una totalidad, cuando en realidad es una sumatoria de partes. Bueno, esto lo que da a entender de este cuerpo todo desordenado, un cuerpo que se ordena, que funciona armoniosamente, que se puede nombrar como yo y se puede describir en cada una de las situaciones, dice eso lo que viene a mostrar es la eficacia simbólica. O sea, cómo eso que apareció totalmente desordenado por su falta de madurez, ahí podríamos tomar algunas cuestiones de psicofisiología, ¿no? Cuando él dice ahí, bueno, falta mielinización, falta maduración del eje neuronal, de las cuestiones glandulares, o sea, porque el ser humano es el que nace con más, digamos, prematurez. Nosotros vemos los otros animales y ni bien nacen, por ejemplo, se pueden poner de pie, hasta se pueden, un perrito a los 45 días ya se lo puede destetar y estar lejos de su madre y hasta vivir solo y no tendría problema. En cambio, esa dependencia con el otro y esa inmadurez en el humano tarda muchos años, ¿no? Y uno ve que cada vez más. Depende, ¿no? Obviamente, del contexto social, económico. Pero esa eficacia simbólica es importante porque
va ordenando a lo largo del tiempo, ¿sí? Todo eso que aparece, ¿no? Desordenado por la marca biológica que tenemos, ¿sí? De esta falta de autonomía para el propio cuidado, ¿no? Esa sería, digamos, la marca, la matriz, el umbral visible, dice él, y la eficacia que tiene el símbolo en transformar a un cachorro humano en una persona. ¿Por qué es un drama el estadio del espejo? Dice, es un drama que va desde la insuficiencia a la anticipación. Esta insuficiencia, como venimos explicando ya con diferentes ejemplos, tiene una base que es una base orgánica, ¿no? La dependencia orgánica del niño con otros. Hay muchos estudios respecto a esto, habrán leído, ¿no? Quizás en Psicología del Desarrollo, las teorizaciones de René Spitz, del siglo pasado, que trabajaba con niños en situación de abandono en los hospitales, y él notó que por más que al niño se lo asistiera en alimentación y abrigo, algunos niños morían. La llamó muerte marasmática. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, ¿no? Que después hizo un experimento, uno podría decir hoy a la distancia un poco cruel. Algunos niños recibían solo alimentación y el cambio de pañales, y a otros les dio la indicación a las enfermeras que 2 o 3 veces por día conversen con ellos, que los acaricien, que los toquen, que los erogenice, ¿no? Es un cuerpo atendido, pero es un cuerpo, ¿sí? En donde la mano del otro, la palabra del otro, lo aloja y aparece ya no solo un cuerpo, sino el sujeto. Si esta persona me habla, ¿sí? Entonces yo también puedo hablar, entonces yo entro en su campo de significación. Bueno, y había diferencias. Los niños que no eran hablados se enfermaban, algunos morían, y los otros tenían más chances, ¿sí? de tener un desarrollo esperable. Bueno, hoy por hoy sabemos que ese pasaje es un pasaje de esta insuficiencia, como decimos, no solo orgánica, sino respecto al lenguaje y respecto al psiquismo. Es un psiquismo que es individual, que es prestado, al modo del narcisismo primario, que viene de un otro, de ese otro que me habla, que me nombra, que marca los límites de mi cuerpo, que me dice quién soy, que me ubica en un lugar. Y que después se transforma en un yo social. ¿Por qué dice que es con anticipación? Porque aparecen algunos intentos de respuesta respecto a la demanda del otro, ¿sí? Que suelen ser anticipados, porque el niño, antes de que desee, hay otro que desea algo por él. Uno podría decir hasta que en el origen, en la vida, ¿sí? Uno fue deseado antes de poder desear. Ya llegar a la vida es algo también que nos pone en una anticipación de posibilidades de saber si voy a poder responder a aquello que el otro espera de mí. En el mejor de los casos, que haya otro que espere algo, ¿no? Porque lo peor que puede pasar, esto no lo trabaja acá, lo trabaja en un texto, pero contemporáneo, es que un sujeto, digamos, cualquiera puede nacer, pero no entrar en el deseo del otro, ¿no? No habla ni bien ni mal de nadie, pero sí, al no ser alojado, dice, eso es estragante. Y usar esa palabra estragante no es un dato menor, porque no es solamente una lesión. Un estrago es cuando algo se rompe y uno no puede ver en esos restos de ese objeto cómo era el objeto en el inicio. O sea, fíjense, ¿no? Algo que quedaría como pulverizado. Y la falta de filiación, no de identidad, ¿no? De filiación, o sea, de poder situar, ¿no? Cuál es el lugar de uno en esa vida, entrar en el deseo del otro, esa falta, ¿sí? Es estragante para el sujeto, ¿sí? Deja marcas profundas en los sujetos. Eso se ve, por ejemplo, en criminalística, ¿no? Cuando alguien comete un crimen, sobre todo los asesinos seriales, esos crímenes muy morbosos y muy agresivos que vemos por ahí,
en la historia del sujeto se ve eso, ¿no? Un sujeto que no fue alojado. No lo justifica, ¿no? Para nada. Pero sí uno entiende por qué alguien podría, por ejemplo, descuartizar o quemar un cadáver, ¿no? Bueno, algo de eso que provoca en el otro refleja cómo él se siente. Lo último entonces que tenemos para decir es, bueno, ¿no? Este primer momento, que como ya comentamos, ¿sí? No está dado, sino que se tiene que formar, es por ahora imaginario y simbólico, lo real acá está muy, muy, muy solapado, ¿sí? Aparece en el momento de la angustia o aparece en el momento de la desintegración, es algo que va a aparecer más adelante, ya lo vamos a ver igualmente en la segunda parte del año, en los próximos textos, cuando toquemos pulsión, no podemos tocar pulsión sin tocar el campo de lo real, pero acá todavía está esbozado, así que no podría decir exactamente en el texto, más que cuando habla de angustia, cuando habla de fenómenos psicóticos, cómo aparece el tema de lo real. Pero sí, este anudamiento, entonces vemos acá de lo imaginario con lo simbólico. Y lo último que quería decir es que aparece ahí, que es su texto que continúa pero que nosotros no vamos a trabajar, es por qué la cuestión de la agresividad, ¿no? Y por qué cuando el sujeto se siente amenazado, aparece, ¿sí? Esta disgregación del cuerpo. Como ese yo es paranoico, ¿no? Dice, o sea, me viene del otro, cuando el sujeto está en peligro, ¿no? Porque lo siente como una amenaza, se defiende. Ahora, nosotros ya sabemos que la agresión, porque es parte de la pulsión de muerte, puede ser autoagresión o heteroagresión. ¿Cómo va a disparar eso? Y bueno, tiene que ver con las características de personalidad de cada uno. Pero tanto el amor como el odio se pueden presentar con estas marcas de cuerpo fragmentado, del propio cuerpo o del otro. Vamos a dar algún ejemplo. Por ejemplo, cuando aparece algo del amor, del orden, uno puede decir del enamoramiento, en el intento, ¿no? La persona se siente afectada porque necesita del otro, porque lo extraña, porque no puede vivir sin él, porque él o ella, no importa, ¿no? Así, ¿no? En términos generales. Entonces, cuando alguien le pregunta por eso, o sea, sería el anudamiento simbólico, ¿qué dice la persona? Bueno, extraño su voz, o estoy enamorada de sus ojos, de sus cuidados, de, no sé, de su cabello, bueno, ahí, digamos, el amor, que sería algo total, fíjense cómo se deposita en partes y en fragmentos del cuerpo, porque la voz también es un fragmento del cuerpo. Cuando aparece la agresividad, supónganse que la otra persona la dejó, también ya aparece la angustia, la ansiedad, el enojo, la tristeza, el duelo, la pérdida, ahí aparece la pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte podría ser de autoagresión, alguien que se autoflagela, ¿no? Y llora, se angustia, se lastima, hace cosas que le hacen mal, bebe, empieza a fumar, qué sé yo, deja de ir a trabajar, todo lo que sea. Fíjense ahí de vuelta, ¿no? Deja de comer, bueno, esa es la autoflagelación, o podría aparecer como heteroagresión. Esa heteroagresión, entonces aparecen también fragmentos, o sea, o me fragmento mi cuerpo o fragmento el cuerpo del otro. Acá aparece, ¿no? Entonces la agresión más esto volcado a ese otro, porque ¿quién soy yo si el otro no me quiere? Entonces lo voy a matar, le voy a arrancar las mechas, le voy a sacar los ojos, le voy a romper el auto, bueno, lo que sea que aparezca, digamos, en esta situación de agresividad, porque pone en cuestión mi propio yo. Yo soy yo enamorada, ¿sí? Enamorado de ese otro. Si ese otro no está, ¿sí? Hay que destrozarlo. ¿Me destrozo yo o destrozo al otro? Ahora bien, ¿cuál es la función del análisis? Dice, es hacer caer todas estas máscaras, ¿sí? Narcisísticas secundarias, que lo único que hacen es ponerlo al sujeto en desconocimiento, pues ya dijimos que el yo desconoce, el que conoce es el ye, que son las marcas propias inconscientes de cada uno. Alguien podría pensar por qué se enamoró de esa persona, cuáles son las características, por qué vuelve como a revivir alguna cuestión particular con esa persona y aparece, ¿no? Esta agresión. Entonces dice, esa promesa, ¿no? De hacer ese viaje
hacia los primeros pasos de formación del yo, dice, lo único que le pueden prometer al sujeto, dice, no es como el existencialismo, la libertad, hay el existencialismo como teoría en el centro del yo y del autoconocimiento, obviamente lo dice irónicamente y lo está criticando, ¿no? Eso que quede claro. Dice, el yo desconoce, el que conoce, si puede conocer algo y adquirir la verdad o llegar a algún punto de verdad, es el ye, en tanto inconsciente. Ahí están estas primeras marcas que nosotros decimos. Entonces dice, lo que puede hacer el psicoanálisis, que no es un dato menor, dice, no es prometerle la libertad, sino llevar al paciente, dice, a ese límite extático de tú eres eso. Ahí estaríamos concluyendo.